Saludos a todos. Vamos a dar entonces inicio a la clase de la primera semana, el cual tiene como tema Sistema Educativo Argentino, Evolución, sus niveles y modalidades. Vamos a hablar específicamente a partir del siglo XVI hasta nuestros tiempos, el siglo XXI. Como podemos entender y ser conocedores de un sistema, el cual nosotros fuimos y somos parte, tanto como estudiantes y como docentes, nuestro sistema educativo ha ido cambiando. Desde los inicios, el inicio de los tiempos, podemos decir que las personas han recibido educación de diferentes maneras, obviamente hasta llegar a nuestros tiempos. Vamos a dar un primer recorrido por lo que es toda la temática y vamos a hablar un poquito de lo que es específicamente en Argentina. Vamos a hacer hincapié en Argentina porque si hacemos hincapié un poco más atrás, en otros continentes, tanto como el europeo, podemos ver que la educación siempre ha sido un debate y siempre ha sido una señal de poder. Desde los griegos, los romanos, podemos ver que esos principios de saberes brindaron siempre una jerarquía social sobre otra. Sin embargo, nuestra historia argentina podemos considerarla que inicia en la época colonial, una educación bastante restringida a una minoría, tanto social como económica. Sabemos que en esta etapa, primera etapa de educación, los que eran portadores del saber eran siempre personas religiosas o abocadas. Podemos mencionar que las primeras clases eran para una minoría, para una población acomodada, rica, y los principales instructores, primero en sus domicilios y después en instituciones, era la iglesia, específicamente la iglesia católica. Ahí mencionamos, por ejemplo, en el Power, el Colegio San Ignacio en Buenos Aires, un colegio centenario, el cual se puede mencionar como ejemplos de cómo esta minoría podía acceder a la educación. ¿Por qué hablamos de minorías? Porque no cualquiera podía acceder y no cualquiera tenía el derecho a acceder. Específicamente el rol social que uno podía cumplir coartaba mucho con las posibilidades de acceder a este bien. Es decir, no era un bien público, no era una obligación, ¿sí? Y mucho menos era un derecho para poder adquirirlo. Ahí podemos ver que habla de una educación de la élite, es decir, específicamente la élite criolla de la época, y como siempre tenía enfoques religiosos, latinos y filosóficos. Podemos ver entonces, hay un ejemplo de cómo están impartiendo clases y vemos que son grupos de señoritas, como había también colegios para varones. Es decir, que podemos ver que en estas primeras etapas de lo que es el sistema educativo también había como diferentes formas y modos de trabajar de acuerdo a no solamente el estatus social, sino también se diferenciaba si era mujer u hombre específicamente. Esto con el tiempo ha ido modificando y veamos cómo continúa. A través de los siglos, con señales como la independencia, las ideas ilustradas y diferentes personajes históricos, tales como Manuel Belgrano, Mariano Moreno y demás, comenzaron a avanzar sobre una idea de educación pública. Es decir, darle la importancia y señalar que para que una sociedad progrese es importante la educación y no solamente al alcance de una élite. Recordemos que mucho de las personas, ciudadanos liberales, libres, guiaban sus accionar con ideas europeas, ideas revolucionarias. Entonces, pese a que la educación argentina comenzó desde un inicio, se puede llegar a decir que se transforma en una ley común recién a partir del siglo XIX, específicamente la presidencia de Roca. Y nuestra primera ley de educación
es la ley 1420. También se llamaba la ley de educación común. ¿Y qué tenía de primordial? Iba a dejar de lado toda aquella cultura elitista e iba a pasar a una educación primaria obligatoria. Esto es lo importante de la ley 1420, que actualmente es recordada y estudiada por muchos pedagogos, que es una ley pionera, porque si bien la educación está desde el inicio de los tiempos, como dije al comienzo del video, se transforma en ley a partir de esta presidencia. Si bien la inicia Roca, la fortalece Sarmiento, mostrando diferentes características que ustedes ya los pudieron aprender a través de su experiencia y a través del Vox Populi, ¿no? Eso que cuentan de que Sarmiento trajo a las primeras maestras de Estados Unidos y que confiaba en una educación la cual iba, ¿no?, a educar a una población que lo necesitaba, como lo marcaba él. Sin embargo, hace hincapié en las escuelas normales. Acá dan por sentado que no solamente ya la parte religiosa o los sacerdotes eran los que podían educar, sino que cualquier persona que haya cursado en una escuela normal, que era el equivalente al secundario, estaban siendo capacitados para ejercer como maestros. Recordemos que en esa época, el que se egresaba de una escuela normal, que actualmente sería un título secundario, ya tenía la formación y la acreditación para ser esos maestros normales, ¿no? Que todavía subsisten los últimos resabios ya no ejerciendo, pero existen aquellos docentes con esa figura etérea, formados, bien, de la escuela normal. Sin embargo, esta ley 1420 trae otras informaciones que la tienen en el material, igualmente la vamos a reflexionar en este video. Algunas características que presenta esta ley 1420 es que al ser una ley obligando que la primaria sea obligatoria, el Estado aparece como responsable de una educación pública. Si bien persisten colegios privados en esta época y continúan hasta los tiempos de hoy, el Estado, en cuanto a lo que es la educación pública, va a tomar protagonismo, ¿sí? Y obliga a los padres a que los estudios de nivel primario no son opcionales, sino son obligatorios. Desde el primero inferior, ¿sí?, que era equivalente al jardín, primero superior, llegando hasta el sexto grado. Entonces, era una ley sumamente estricta en cuanto a lo académico, donde era importante la comprensión académica en las materias básicas, tales como matemáticas y lengua. Bien, establece la importancia de hablar una ley nacional, las cuales se focalizaba en los principios de la argentinidad, conociéndola a través de su historia y de su geografía. Entonces, esta primera ley busca un poco entablar y regularizar todo lo que era una ley federal que rija para todo el país. Si nos ponemos a pensar cómo serían aquellas primeras escuelas antes de la ley, y podemos decir que un currículum, es decir, los contenidos, pudieron haber sido variados. Sin embargo, esta ley comienza un poco a organizar esto y focalizarlos. Bien, tiene otros principios de esta ley. No está compartida en el grupo, sí está en la cartilla, pero lo importante era homogeneizar a la sociedad, es decir, brindarle conocimientos comunes, formar ciudadanos, obviamente, y crear una conciencia nacional. Y como dice la premisa de acá, la escuela primaria tiene como objeto favorecer y dirigir el desarrollo moral, físico e intelectual de todos los niños a partir de los 6 a los 14 años. Entonces, una pregunta del módulo: ¿cuál fue lo importante de la ley 1420?
eso, que establó la obligatoriedad de la educación, en este caso específicamente en el nivel primario. Sin embargo, la historia argentina a nivel educativo no concluye en esta parte, sino que continúa. Continúa mucho tiempo después, ya en el siglo XX. Bien, con la Ley Federal de Educación, la 24.195, que recién se crea en el año 93. Bien, esta ley, que duró poco, establecía diferentes patrones similares a la Ley 1420, pero establecía la obligatoriedad de nuevos niveles. Si bien la Ley 1420 establecía que el nivel primario era obligatorio, esta ley viene a refrescar que otro nivel también va a ser obligatorio para la sociedad. Bien. Podemos decir entonces que como aporte de esta ley 24.195, establece lo que es el eje B 1, 2 y 3 y el polimodal. El nivel jardín de infante deja de ser jardín de infante y pasa a llamarse nivel inicial, y el eje B 1, 2 y 3, que cual cumplía hasta noveno año, pasaban a ser obligatorios, y el nivel polimodal consecutivamente también. Esta ley fue tomada por aportes europeos y tiende a su, no decimos fracaso, pero sí tiene fuertes críticas en cuanto a su desempeño, ya que el polimodal, algunos autores hacen fuertes críticas señalando que en el nivel polimodal las especificidades que este brindaba no daban respuesta a la comunidad que estaba en ese nicho en ese momento. Sin embargo, esta ley es pionera, ya que nace mucho tiempo después de la 1420, que si bien brindó sus grandes beneficios, ambas no fueron tomadas esta segunda con gran optimismo.